Ahora. Ya. Pónganse serios, ya, pónganse serios. Modo serio. Chiquillos, me gustaría primero que todo, si alguien quiere, cualquier voluntario que se haya conectado a la clase anterior, que nos cuente más o menos, cuál fue el tema. Así como a grandes rasgos, no hablamos de esto, otro. Si hubiera algún voluntario. Bien, no importa. Yo propongo a Luis. A Luis, que yo también propongo a Luis. Me suma la moción. ¿Está muteado, Luis? No alcancé a entender de qué fue lo que habló Fabián. Está La hablando de la clase de Fabián, ¿no es cierto? Sí. Sé que había unas letras azules, subtítulos, títulos azules con negro. No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Una pista. Hablaron sobre el asesinato, me parece. O sea, el término se utiliza. Sí, me acuerdo. ¿Puedo? ¿Cómo se llama la muerte? Claro, bueno, tenemos al mismo autor. Fabián ahí mismo. Bueno, hablamos sobre el asesinato y puntualmente hablamos aspectos como la eutanasia. Sí, ahora sí me acuerdo. La eutanasia, el asesinato, el aborto. También hablamos sobre el asesinato, no recuerdo el concepto ahora. El asesinato directo e indirecto. Y bueno, también lo que pasaba, también en aquellos casos en los que una persona era exenta de pena capital bajo la ley no ágil hasta cometer un asesinato. Básicamente abordamos esos aspectos. Súper. Hubo otras cosas más, pero no recuerdo muy bien en este momento. Bien, súper, muchas gracias. Son las 9:15. Es para quien tal vez no lo sepa, esta clase básicamente se trata de preceptos no ágiles, pero se hace una suerte de paralelo a veces, en el cual Fabián muy amablemente me invita para comparar, digamos, lo que dicen los preceptos no ágiles con el derecho chileno, o en general igual con el derecho occidental, como las costumbres europeas. Sabrán ustedes, si no les cuento, que el derecho chileno tiene una tradición, no inventó la rueda, tiene una tradición que es muy similar al derecho del continente europeo, especialmente de Francia, de Italia, de España, y también tiene pequeñas relaciones con el derecho inglés, que es distinto, que no se denomina derecho continental, sino que se denomina el common law, el derecho anglosajón. Tiene diferencias en el sistema, pero la cosa es que lo que nosotros podemos hablar acá puede ser útil para personas de otros países también, porque si bien van a cambiar algunas cosas, igual el sentido, más o menos el trasfondo, o la lógica es más o menos la misma. Excepto en el procedimiento, que el procedimiento es más parecido a los países del continente y no así al derecho anglosajón. Bien, nosotros para hablar del término asesinato, primero nos vamos a remitir a un concepto que es un poco más general, que es el homicidio. Que tal vez en la clase anterior se habrá podido hacer alguna distinción. Parece ser que el homicidio es como una suerte el asesinato es una suerte como homicidio un poco más reprochable, aún. En nuestro código penal, que donde se establecen los delitos, se le denominan los tipos penales, las conductas que se sancionan, y su consecuente castigo, que está escrito de tal manera que hace alusión a una cantidad de tiempo que se debe cumplir con una sanción. Se dice una tabla que se denomina, por ejemplo, conceptos como el presidio menor, el presidio mayor, el grado mínimo, medio, máximo. Yo no me ahondo tanto en esos detalles, porque me gustaría no confundir con esos datos, pero igual podemos tocarlos. Por ejemplo, si alguien quiere saber ese detalle, puede mencionarlo y nosotros podemos remitirnos al código y poder revisarlo. Eso no habría problema, si es que sucede esa necesidad. ¿Ya? En nuestro código penal, en una parte, cerca del 390 por ahí, se empieza a hablar de varias formas de matar a otro, ¿ya? Se habla de distintas circunstancias, de distintas formas y establece distintas sanciones. Y al final de esas normas, dice, para todas las otras formas, vamos a establecer tal sanción. Ese final lo vamos a hablar al principio. ¿Por qué? Porque ese lo vamos a tomar como el homicidio básico. Es decir, el homicidio básico es el que mate a otro, distinto a todas las otras características que vamos a nombrar después.
¿ya? Entre ellas, el asesinato, ¿ya? Es un poco confuso, pero en realidad es que el código está escrito de una manera muy enredada, por eso lo vamos a como desarmar un poco en esta oportunidad, ¿ya? Nosotros tenemos que recordar, lo hemos conversado en algunas clases anteriores, que en el derecho penal en general siempre uno tiene que tener claro de que el derecho penal tiene una parte general que regula un poco cómo va a funcionar el sistema, cómo se van a pensar y calcular los delitos, y una parte especial donde el código va nombrando delito por delito, ¿ya? Entonces, en la parte general hablamos, por ejemplo, de penas, se establece cómo se calculan las penas, cuáles son, y algunas circunstancias que el juez tiene que tomar en cuenta al momento de sancionar. Y en la parte especial vamos a ver, por ejemplo, el hurto, el robo, el homicidio, la estafa, qué sé yo. Todas las conductas pormenorizadas, descritas de manera bien detallada. Tenemos que como tener claro que existen estas dos partes. En la parte general, para hablar de este delito, también es muy importante recordar que nosotros hablamos de un asunto que le llamamos las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, que son ciertos hechos que podrían ser hechos que tienen la capacidad de cambiar la forma en la cual se calcula la pena, disminuyéndola, aumentándola o incluso quitándola, ¿no? O eximiendo de pena. Por ejemplo, alguna vez habíamos hablado de la circunstancia atenuante de responsabilidad penal. También, claro, también justamente, respecto a la legítima defensa. Ahí hay una causal que le llamamos un eximente de responsabilidad penal, que cuando existe legítima defensa, y cierto, desacredita en los términos que establece la ley, aunque haya sido una conducta que está descrita como un delito, no se le castiga a la persona por ese delito, ¿cierto? También hay circunstancias que la hacen más grave. Por ejemplo, bueno, a ver, un ejemplo de una circunstancia modificatoria que disminuye la pena puede ser hacer acciones tendientes a reparar rápidamente el mal causado. Una persona comete un delito, pero después rápidamente trata de remediarlo, y eso se acredita, puede significar una disminución en su sanción. Y asimismo, hay circunstancias que la hacen más grave, que son generales para todos los delitos. ¿Alguna circunstancia que ustedes piensan que podría ser agravante de la responsabilidad penal? Si a alguien se le ocurre, puede comentarla. Podríamos decir, por ejemplo, causar un daño adicional al que se comete el propio delito sin razón alguna, solo por gusto, digamos. Se podría agravar, ¿cierto? La Pamela, ¿qué nos puede decir Cuando es Pamela? reiterativo también es un agravante, ¿no? Interesante. No, pero igual tiene una relación. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de delitos reiterados hay una discusión doctrinaria entre los juristas, entre los estudiosos del derecho, en los cuales algunos dicen, no, cuando un delito se comete varias veces, se tiene que juzgar cada vez que se comete, de tal manera de que se sumen todas las veces que la persona lo cometió. Estas veces, y que ciertos juristas dicen que no se puede porque la naturaleza de ese delito es reiterativa. Entonces deberíamos considerarlo como una suerte de agravante y sancionar en los tramos más altos que establece la ley cuando es reiterado. Eso, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los delitos sexuales, se daba mucho porque las circunstancias, desgraciadamente, en las cuales se dan los delitos sexuales muchas veces son en los círculos cercanos de la familia, y por lo tanto eso implica que la persona se ve vulnerada de manera constante a las situaciones de... Entonces eso, por ejemplo, si se da durante 5 años y ya ni siquiera uno puede calcular la cantidad de veces que sucedió, se opta por considerarla como un agravante, ¿verdad? Pero genial, muy buena respuesta de Pame, porque eso da cuenta de que Pame está justamente interiorizando el concepto de la agravante de responsabilidad penal, que para efectos de este curso, o mi intención en este aspecto, es muy importante, porque si nosotros no manejamos ese concepto, no vamos a entender el derecho penal occidental. ¿Ya? Muy bien. En el caso del homicidio, que es decir, el que mate a otro a grandes rasgos, nosotros nos encontramos que hay circunstancias que agravan la responsabilidad del que mata a otro, pero que no están en la parte general, están en la parte especial, hablando del delito en particular. Entonces, cada vez que nosotros como que hablamos de circunstancias de homicidios, como por ejemplo el asesinato, que vamos a ver más adelante, nos vamos a dar cuenta de que son una especie como de homicidios agravados, que implican más pena.
Y también nos vamos a dar cuenta que existen algunos homicidios atenuados, que son homicidios. Se cumple la frase, el que mate a otro, pero en esos casos la sanción va a ser menor. Don Fabián, cuéntenos. Como Y agravante, Pan, no sé. vamos, por orden. Pienso que también Fabián puede y ser un Pan. agravante el hecho de, el hecho de, el hecho de obstruir una investigación en el sentido de, por ejemplo, de ocultar evidencia, también puede ser un agravante, o de tener Ujú. conocimiento y omitir información al respecto. No sé, se me ocurre que pueden ser agravantes, salvo que la persona omita Interesante. por proteger su vida, pero si lo omite, bueno, porque por complicidad, creo que ahí sería un agravante. Súper interesante, porque sigue la lógica del atenuante que ya he mencionado, que tiene que ver con reparar el mal. Alguien que tal vez obstruye la investigación agrava el mal. Pero la verdad es que no, en este caso, según la ley, no. Lo que pasa ahí es que esa persona comete un delito distinto además. Entonces, si en el proceso penal se da cuenta de que se incurrió en conductas tendientes a contaminar el proceso, esa persona podría además enfrentar otro proceso penal adicional por obstrucción de la justicia, ¿cierto? Entonces, en ese caso no es una circunstancia, pero la lógica está muy buena, Fabián, está muy, muy buena. Porque esa es la lógica en la que tenemos que entrar. Ahora el asunto está que las circunstancias agravantes no son a criterio del juez, son legales. Es decir, el juez no puede innovar respecto de cuáles son las circunstancias agravantes. Siempre en derecho penal nosotros nos tenemos que remitir a la ley. La ley manda. En otros materiales de derecho, por ejemplo, en derecho civil, a falta de ley, el tribunal tiene que imaginar, pensar un razonamiento jurídico adecuado para resolver el problema a falta de ley, pero en ley penal no puede, tiene que siempre remitirse a la norma. ¿Por qué? Porque estamos hablando de bienes jurídicos muy relevantes, ¿cierto? Entonces no podemos omitir ese deber fundamental de que solamente vale la norma. Hay un dicho como en latín que es nulle lege, nulle pena, o sea, no hay ley, no hay pena. Así de simple. Me hace un delito, por ejemplo, si se inventa un delito nuevo, imagínense en el futuro con la tecnología, a nadie se le podrá castigar por eso hasta que la ley lo establezca, de tal manera. Bien, continúen con su orden de manos, por favor, me olvidé quiénes seguían. Yo entiendo que en Pame. el caso del asesinato, bueno, hay un agravante es el asesinato a tu pareja, a tu cónyuge, y que aún es más agravante cuando es de un hombre hacia la mujer, porque ahí entiendo que el femicidio está como tipificado muy, muy exclusivo. También el asesinato hacia los padres o hacia los hijos. Y Exactamente, en el está. caso de atenuante es que tú hagas algo imprudente que sin intención de matar a la señora Juanita, la mataste porque, no sé, Iba andaba muy manejando muy rápido en rápido. bicicleta y le asustaste. Claro, sí. A Pame se está Pero ese adelantando lo sería que un voy a contar. atenuante. Básicamente, sí, sí, sí. Esas son, mira, no las mencionemos como circunstancias agravantes o atenuantes, ¿ya? Porque Okay. lo planteé para efectos de explicar el fenómeno, de que aquí como que ya están escritas. Porque así no, Ah, porque en este caso son leyes que apuntan derechamente a las formas de homicidio, ¿ya? Pero sí, ese es el punto, y tú te adelantaste y adivinaste muchas de las que voy a contar. Exactamente. Un corazón, una estrellita, una carita feliz, no sé, lo que corresponde. anotación positiva. Me parece que Don Luis tenía ahí. Vamos, Luis, cuéntanos. Sí, se considera también agravante lo que se llama ensañamiento, Sí, sí. cuando le pega una puñalada y 5 tiros después y lo arrastra y lo patea. Sí. De hecho, también es una circunstancia que está descrita específicamente en el caso del homicidio, que también la vamos a mencionar, que tiene que ver con exactamente lo que toca de eso. También, exactamente. También Luisa logra ver el futuro. Bien, Fabián, cuéntanos. Pero tengo una duda, ¿qué pasa si el ensañamiento, supongamos que el homicidio es cometido por una persona que está sufriendo de maltrato y abuso constante, ¿ya? Ujú. Y esta persona en un momento de ira mata a su agresor y Ujú. lo hace con ensañamiento. El detalle está en Ujú. que en este caso igual sería un agravante, considerando las Mira, circunstancias en las que de ocurrió hecho, esto. yo veo dos circunstancias interesantes que se podrían mencionar en un juicio. La primera, dijiste con la ira, ¿cierto? Actual. Y nosotros, me parece que alguna vez lo mencionamos, una circunstancia atenuante de responsabilidad penal que se llama arrebato u obcecación, que es una circunstancia en la cual el juez considera que debería
analizar en manera de disminuir la pena en cuanto las personas actúan bajo un estado emocional que disminuye su criterio y actúan de manera relevante. ¿Por qué? Porque considera que es más reprochable cuando una persona maquina maléficamente mucho tiempo un delito antes de una persona que siente un impulso de ira y actúa. Eso considera la norma que es menos reprochable. Entonces ahí se me ocurre en tu relato una circunstancia atenuante. Y posteriormente, ese ensañamiento posterior que tú mencionas podría ser considerado un agravante. Entonces, tal vez, ahí lo que pasaría es que estas circunstancias atenuantes y este agravante podrían como tal vez chocar un poco. Yo creo, bajo mi criterio, que primaría la circunstancia atenuante del arrebato de obcecación, porque el arrebato de obcecación lo lleva justamente a después, digamos, como agrandar el mal causado a través de las conductas que lo llevaron arrebatadamente a actuar así, ¿verdad? Por ejemplo, pasa mucho en circunstancias en las que se relata, por ejemplo, el hechor en un delito de lesiones, por ejemplo, lo hace en el contexto que descubre una noticia terrible. Por ejemplo, entra a su casa y se percata de una infidelidad. Él ahí como que se enoja, se enfurece y actúa, y después dice, oh, pero yo ni me reconozco, ¿cómo me comporté de esa forma? Yo no soy así, me obcequé, me nublé, perdí el criterio, ¿verdad? Arrebato de obcecación, atenuante responsabilidad penal en el derecho chileno. Don Cristian me parece que... Sí, Eso, consulta, un ejemplo agravante también se puede considerar un ejemplo. Yo tengo un problema con alguien y yo le pago un servicio a alguien para que vaya a hacer, se podría decir como, ya, no sé, pues llegar al asesinato, Ya. algo grave. Haría ¿Eso también se considera? Bien, súper. Cristian también se ha adelantado porque dentro de las formas de homicidio, digamos, más graves, está aquella en la cual la persona lo hace con una promesa o recompensa remuneratoria, ¿ya? Entonces, efectivamente, en el caso del homicidio, es una circunstancia que implicaría un delito que conlleva una pena mayor a cualquier otro homicidio, o el homicidio, digamos, típico, ¿ya? Bien, súper, justamente, pero en general también hay que tener en consideración lo siguiente, que cuando nosotros hablamos de autoría de delitos, cuando las personas cometen delitos, pueden ser autores tanto materiales como intelectuales, ¿ya? El autor intelectual es la persona que ejecuta en su cabeza, digamos, el proceso y justamente planea todo lo que implica y participa de manera no física en el proceso. Y otras que participan de manera física, cuando nosotros leemos la ley, y la norma y el castigo, entendemos que ese castigo aplica tanto para autores materiales como para autores intelectuales. Entonces, respecto de cualquier delito, entendemos que si alguien lo planifica y manda a otro para hacerlo, ambos son autores del delito, uno es material y el otro es intelectual. En el caso del homicidio, además, tenemos regulado especialmente esa situación como una situación en la cual quien lo ejecuta, o sea, el autor material, cuando lo hace por una recompensa, que no necesariamente es económica, pero puede serlo también, implica además una sanción mayor, incurra en un delito distinto que está regulado en otro artículo, justamente. Tengo una duda chiquitita. Dame, cuenta. Has hablado de homicidio y de asesinato. ¿Existe alguna diferencia o son sinónimos? Sí, no son sinónimos, existe una diferencia, es una diferencia que es más bien teórica, no está explícita en el código, y también lo vamos a hablar. Pero sí, Vale. el asesinato sería básicamente una especie de homicidio más con una sanción mayor. Y hay ciertas características que vamos a mencionar que los van a transformar en un asesinato. ¿Ya? Ok. De hecho, lo vamos a Bacán. hacer muy luego. Bien, ahora yo voy a pasar en hablar un poquito de estas circunstancias. Mira, las voy a mencionar y después vamos a ir, digamos, desglosando, resolviendo dudas. Por ejemplo, ya, tipos privilegiados cuando sucede que alguien mata a otro. O sea, homicidios privilegiados, es decir, homicidios que tienen sanciones menores. El homicidio en riña se llama uno. Otro se llama homicidio en duelo, que es muy histórico, muy rebuscado y muy poco aplicable, que tiene que ver un poco con la cultura del Far West. El infanticidio. Uno dirá, oh, pero ¿cómo va a ser infanticidio menos grave? Bueno, hay una explicación técnica que tiene cierto sentido. También, por ejemplo, igual podemos hablar, no está dentro de la clasificación de los homicidios, pero, por ejemplo, también hay un delito que está asociado con el suicidio que tiene que ver con la asistencia al suicidio.
que sí está sancionada. Antiguamente se sancionaba el suicidio también, como delito al menos tentado, un intento de suicidio. Hoy día eso está muy descartado en el derecho occidental en general. En las formas de matar a otro que están calificadas, o sea, que significa que van a implicar una pena mayor, tenemos el homicidio con alevosía. Tenemos también aquel, o sea, estos son los asesinatos, de hecho, así se denomina. La alevosía, como por premio o promesa remuneratoria, por medio de veneno, con ensañamiento, aumento deliberado o inhumano del dolor de quien se ha ofendido. Y también está otro que se denomina la premeditación conocida. Esos son básicamente las circunstancias del asesinato. Bueno, también tenemos otros tipos que están fuera del asesinato, digamos, de manera teórica, que está el parricidio, por ejemplo, que es algo que hizo alusión Pamela. Dentro del artículo que se regula el parricidio también está incluido el femicidio. Y esos son. Ahora vamos a ir parte por parte. Bien. El homicidio en riña. El homicidio en riña es una forma de una circunstancia en la cual alguien mata a otro que está privilegiada, es decir, se considera que debe tener una sanción menor al promedio. El homicidio así general se castiga con presidio mayor en su grado medio. Eso significa que se va a castigar entre 10 y 15 años de presidio, más o menos. Entonces, cuando yo digo menor, tenemos que hacerse la idea de que va a estar bajo ese parámetro. Y cuando está hablando del privilegiado y los agravados, ¿cierto? Los calificados, vamos a hablar de que van a ser más años que esos, ¿ya? Más o menos. El homicidio en riña justamente tiene mucha relación con esta atenuante de responsabilidad penal, que tiene que ver con el arrebato o la obcecación, pero tiene una circunstancia bien especial. ¿Qué pasa? Que supongamos, imaginémonos esta hipótesis, hay una fiesta, hay no sé, una fonda o un carrete electrónico, da igual, hay mucha gente. Y hay una pelea, y pelea una masa de personas que cuesta mucho saber quiénes estuvieron involucrados, pero bueno, sabemos que hay unas 10 personas por lado que se golpearon, y terminó una persona que ha muerto en esa fiesta, a producto de esa pelea, ¿ya? Pero el problema es que como habían tantas personas golpeándose, nadie sabría con mucha ciencia cierta quién fue el que pegó mortal, o si tal vez cada golpe mediano junto generó ese desenlace. Entonces aquí el legislador dice, vamos a ordenarlo de tal manera de que todas las personas que están involucradas en esa riña tengan una sanción, pero no las vamos a sancionar a todas como si fuesen todos homicidios, pero las vamos a sancionar a todas igual, con una pena menor al del homicidio. Y esa pena va a depender de, por ejemplo, si se sabe quiénes causaron lesiones graves y quiénes causaron lesiones medias. De saberse quién cometió el asesinato, porque supongamos que en esta riña llega él con un cuchillo y lo inserta, ¿cierto?, en el corazón de la persona que falleció, evidentemente él es el responsable del homicidio, los demás responderán por el delito de lesiones, pero él es el homicida. Entonces aquí esta circunstancia se cae, ¿ya? Pero si nos mantenemos en esta circunstancia media confusa, donde no sabemos en realidad quién fue el homicida, digamos, vamos a aplicar estas reglas que están pensadas para poder sancionar a los hechores de tal manera de que paguen una condena por ese delito, no obstante, por el delito de homicidio, no obstante, no sepamos a ciencia cierta quién de los que ha causado lesiones que son serias ha sido realmente el que dio, digamos, el golpe que genera esta situación. ¿Se entiende la idea? Fabián. Que mira, tengo una memoria teórica porque estaba conversando recién con mi señora. El caso de un muchacho que cometió robo en la vía pública y en respuesta a eso, varias personas lo comenzaron a golpear y hasta matarlo. Ya, en ese caso puntualmente la responsabilidad penal por el homicidio caería hacia todos por igual, ¿o cómo sería? Claro. Por ejemplo, en ese caso, si fuéramos la defensa de las personas que lo mataron, sostendríamos la tesis del homicidio en riña, porque así lograríamos una pena menor. Pero todo es muy relativo, ¿ves? Eso es un asunto que igual es importante imaginarse que esto en la práctica va a tener muchas visiones, según el interés del actor que está en el juicio.
Yo, si fuera defensor de esas personas, buscaría la teoría del homicidio en riña para que baje, digamos, la pena de las personas que están involucradas en el sentido de que no hubiera mucha certeza. Ahora la fiscalía de seguro que intentará, la fiscalía es el órgano que persigue, ¿cierto? Investiga y persigue el delito, se lo va a mostrar al juez para que sancione. Ellos deberían sostener la tesis de que no es homicidio en riña, ¿cierto? Identificar a los responsables directos a través de la investigación y darle la sanción del homicidio que corresponda, que podría ser si no fuese en riña. No, yo diría que no cae en una clasificación de algún homicidio agravado, digamos, en ese sentido. No sería asesinato. Podríamos repasar, por ejemplo, cuáles eran las circunstancias que habíamos dicho que eran agravantes, calificadas, la alevosía. Puede ser, vamos a hablar de la alevosía luego. Por premio o promesa remuneratoria no hubo, ¿verdad? Por medio de veneno tampoco. Ensañamiento o aumento deliberado e inhumano del dolor causado al ofendido, puede ser. Habría que ver ahí el pormenor. Así que sí, esos son tesis que se pueden sostener dentro de ese hecho. Esa sería más o menos esa sería la discusión, digamos, para encuadrar el delito. Ojo que el ejemplo está basado en un caso real que me comentaba recién Gaby, mi señora. Es un caso real. Claro, por eso claro. En ese juicio, ahí va a haber un juicio y en ese juicio se va a discutir justamente esto, poner la calificación. Ya, pero ¿qué clase de homicidio fue? ¿Fue asesinato? ¿Homicidio? ¿O fue un homicidio privilegiado a través de estas reglas de la riña? Eso, ¿Y no puede ser un cuasi delito de homicidio? no puede ser un cuasi delito de homicidio. Pero para responder eso, tal vez lo ideal sería primero definir qué es un cuasi delito, ¿verdad? Nosotros parece que lo conversamos alguna vez, si no me equivoco. Sí. ¿Tú recuerdas más o menos? no, pero no recuerdo bien. O sea, recuerdo que estaba asociado a la imprudencia. O sea, Sí, un acto imprudente mío ocasiona la muerte de otra persona. exacto. Muy bien. Pero como en resumen. Sí, muy bien, muy buena respuesta. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que la gente suele confundirse porque como se dice cuasi delito, uno piensa que es casi delito, o sea, como que iba a pasar algo y no pasó. Como que iba a matar a alguien y no murió, fue un cuasi delito de homicidio. No, eso no es así. ¿Cierto? Nos sacamos esa idea. Porque eso se llama sería un homicidio tentado o frustrado. Podríamos en otro momento tal vez detenernos en eso. El cuasi delito es cuando es un delito por imprudencia, pero aquí se excluye eso porque la imprudencia implica que yo no estoy cometiendo la conducta delictiva per se, sino que más bien irresponsablemente yo sabía, como una persona promedio, de que si yo actúo de tal manera puede haber una consecuencia grave distinta a la que yo estoy ejecutando. Por ejemplo, voy manejando exceso de velocidad y yo sé que no alcanzo a frenar si cruza una abuelita y si cruza, la atropello. Ahí hay un cuasi delito de homicidio, ¿verdad? Tiene que ver con la imprudencia. Pero cuando las personas se ponen a golpear a alguien, no están, digamos, como cometiendo un delito de imprudencia, ¿verdad? Ya. Pareciera ser que prever que una persona puede morir al golpearla de a muchos escapa de las lógicas del cuasi delito, diría yo. Entiendo. Aunque también ahí también se da mucho, a propósito de lo que comentaba Fabián, de que en una discusión, en un juicio por una situación así, también se podría sostener la tesis de que habrá sido tal vez una suerte de, si la persona sobreviviera, por ejemplo, algunos dirán, por ejemplo, la fiscalía tal vez sostendrá que es un cuasi, perdón, dirá que es un homicidio frustrado, tentado, y la defensa dirá, esto fue más bien un delito de lesiones, porque la persona no murió, se quedó lesionada y no se puede sostener la idea tal vez de que pretendía matarla. Por ejemplo, se dan esas discusiones en ese rango de situaciones. Súper, súper Pam. ¿Alguien más tenía la mano levantada, no? Luis. Así, el cuasi delito, yo lo asociaba como el cuasi delito de homicidio, como un homicidio por casualidad, una cosa Claro, así. claro. No lo quiso hacer, sí. pero lo hizo. De Fue hecho, casual. súper, ese sería un razonamiento correcto. Ese sería un razonamiento correcto. Sí, súper, eso es, pues. Eso es básicamente, pues como que es una persona que en realidad está haciendo una conducta distinta. Pero que igual es punible, porque las personas pueden prever, ¿cierto? Que los resultados de sus acciones, las personas en promedio, ¿verdad? Entonces, por eso una persona que atropella a otra por imprudente responde por la lógica del homicidio y no por la lógica del exceso de la velocidad, simplemente, ¿verdad?
don Cristian. Consulta un ejemplo por el asunto de pelea con riña, con causal de muerte. Un ejemplo, si llegase a pasar eso y hay 10 personas que le están pegando a uno. ¿Se considera un ejemplo que 2 de esas personas ya tienen experiencia en su antecedentes de asesinato? ¿Es consideración eso? Sí, de hecho, respecto de las circunstancias agravantes y o atenuantes de responsabilidad penal, eh, la reincidencia es una circunstancia agravante, ¿ya? Entonces, si las personas han incurrido en un delito de la misma clase, además, eh, por segunda o tercera vez, se considera y se agrava la pena. Es una circunstancia agravante. ¿Viste? Llegó a una circunstancia agravante bajo su propia lógica, imagínate, los sabios que son, han llegado a las conclusiones que el legislador llegó, por muchos años de estudio, ustedes llegan así, porque son personas muy criteriosas. ¿Ya? Bien, súper, eso sí se considera. Asimismo, también se considera una circunstancia atenuante de responsabilidad penal el hecho de que la persona no tenga delitos anteriores, que tenga reprochable conducta anterior. Algo que se cuestiona mucho en los medios. Bien. Tan... Ah, bueno, Fabián, parece que tiene su mano levantada. No sé si no la... Sí, lo último que quería comentar es que, o sea, de acuerdo con lo que entiendo, en la clase pasada, desde el punto de vista de la interpretación rabínica de las leyes noajias, hay un concepto que es el de asesinato u homicidio indirecto. No sé si lo has escuchado. Ujú. Bueno, básicamente lo que se planteaba es que el homicida directo o asesino directo eh, era aquel que efectivamente cometía la acción de asesinar a la otra persona, ya sea utilizando un arma, arrojándola, etcétera. Y en tanto, el asesinato indirecto se refería a un acto del cual perdón, una persona cometía un acto que provocaba la muerte de una víctima, pero no la mataba directamente por sí mismo. Por ejemplo, una persona empujaba a alguien a un pozo, y lo dejaba abandonado esperando que muriera. Sería, siento que tendría cierta semejanza con el cuasi delito, pero también sería diferente, ¿o no? Por ejemplo, Me quedé con esa duda. el ejemplo del pozo está muy bueno. Yo diría que es muy poco discutible sostener que no sería un cuasi delito, que sería un delito de homicidio, por la intencionalidad, ¿cierto? De Ujú. que se deja ahí con la finalidad de que esa persona muera, ¿verdad? Entonces, bajo como la lógica del derecho occidental, eso es un homicidio, independiente de que tal vez pareciera lo contrario. Pero aquí juega mucho el fuero interno de la persona, ¿no? De por cuáles son los motivos o cuáles son los objetivos que tal vez persigue ese empuje al pozo. Porque, por ejemplo, incluso puede ser que yo lo empujé y cayó y yo pensé que tal vez iba a salir en un par de minutos y no quise asistirlo. Y después digo, oh, no salió nunca del pozo. Ay, me mandé una grande. Entonces, no sería lo mismo. Claro, No, pero claro, para en este caso, el contexto de no dejo una asesinato, persona. en este caso, el concepto de homicidio indirecto también tiene una intencionalidad de por sí. El dejar, por ejemplo, a una persona en condiciones en las que esa persona va a morir. En este caso, bajo las leyes no magia, se considera que la persona es culpable por la acción, o sea, más que por la acción Ujú. directamente, por las circunstancias que llevaron a la muerte de la otra persona. Ahí, de hecho, voy a plantear algo que es súper interesante, que está también en el tema, que tiene que ver con los delitos de omisión. ¿Ya? El delito de omisión son ciertas circunstancias en las cuales se puede considerar un delito de homicidio, digamos, por omisión, que son circunstancias muy particulares. Una está relacionada con algo que se denomina la posición de garante, que es cuando una persona tiene un deber especial respecto de proteger la vida y no lo hace, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, puede ser, podemos hablar del médico en una urgencia, del bombero tal vez en una urgencia, pero también, por ejemplo, vamos a hablar de las responsabilidades que puede tener una madre sobre su hijo. Hubo un caso en Chile muy bullado y muy interesante de una, de una mujer que pertenecía a una cultura indígena que deja a un niño sobre las rocas de una zona para ir a buscar alimento o algo así, y en el transcurso de aquello, ese niño se cae al barranco y fallece. Eh, Pareciera ser que
sería muy razonable sostener que podía haber ahí una suerte de homicidio imprudente, por lo tanto un cuasi delito de homicidio, pero fue sancionada como homicidio propiamente tal. ¿Por qué? Porque el derecho pensó que era evidente que una madre chilena en la época debía tener conciencia de que hacer aquello podía llevar como consecuencia la muerte. No obstante, fue muy criticada esa sentencia porque no atendía el contexto cultural que implicaba, ¿cierto?, el estilo de vida de su comunidad, donde esas cosas sí se podían hacer, ¿verdad? Entonces, esos son elementos que son importantes para considerar para efectos de poder definir, digamos, si estamos hablando de un delito por imprudencia, ¿verdad? En este caso pareciera ser que sí era muy discutible. Bien, súper. Entonces, nosotros estábamos hablando de los tipos privilegiados, hablamos de la riña. Miren, en el duelo, homicidio en duelo, no me voy a detener demasiado, pero es una anécdota histórica muy interesante que es parte del derecho occidental, que fue parte del derecho occidental en muchos países y aún sigue vigente, pero no tiene aplicación, que tiene que ver con que básicamente a grandes rasgos se considera una disminución, digamos, de lo que el legislador entiende que sanciona por homicidio, en el caso de que se dé un duelo, digamos, un duelo como un duelo, bueno, estamos hablando de una época donde la hidalguía y el honor eran muy relevantes, en los cuales las personas que de repente eran ofendidas e invitadas a un duelo y aceptaban esto y participaban y resultaban victoriosas, podían efectivamente incurrir en una conducta homicida que tenía una sanción, debería tener una sanción menor en otro caso, porque fue, digamos, como obligada por su honor a participar de aquella invitación. Eso sería todo. Entonces, ahora podríamos hablar de... Bien, el infanticidio, tipo privilegiado. El infanticidio, efectivamente, es un delito de homicidio en el cual se considera una pena menor. ¿Por qué? No estamos hablando de cualquier tipo de asesinato hacia un niño, ¿ya? Estamos hablando de una circunstancia muy particular, que es la siguiente. La madre de un niño que nace y que lleva un par de días de nacido y que su madre lo mate, tiene una pena inferior. ¿Cuál creen ustedes que podría ser más o menos el fundamento de eso? ¿Cómo no entendí la pregunta? Disculpe. ¿Cuál creen ustedes que podría ser la razón de por qué el legislador llega a la conclusión de que es menos reprochable? ¿Tendrá que ver con algo psicológico? Sí, puede ser. Ujú. Sí, Presencia de depresión postparto, no sé. puede ser, sí. Se consideran, bueno, dentro de los argumentos está el hecho de que podría considerarse menos reprochable el acto frente a las expectativas de vida que surgen respecto de una persona que en realidad no ha alcanzado, digamos, a desarrollar, ¿no? Y también justamente esta línea muy tenue que hay respecto de lo que implica el aborto, también es interesante ponerlo en boga, porque nuestra legislación no considera el aborto un homicidio propiamente tal. Sí lo sanciona, pero no lo sanciona como homicidio porque se define a la persona como aquellos que ya nacieron, quienes están por nacer aún no tienen esa investidura jurídica de la persona, ¿cierto? Entonces, como esa investidura es muy reciente, se siente que está como un poquito en este limbo, en esta transición, en la cual la madre, tal vez por las circunstancias que ustedes mencionan, podría suceder, se considera un reproche menor. Jurídicamente hoy día es muy difícil sostener razonablemente esa norma, como que no hay muchos juristas que den argumentos sólidos para sostener aquello, pero en nuestro derecho está vigente esa situación. Bueno, también vamos a hablar del homicidio culposo, pero ya lo conversamos, ¿no? Que tiene que ver con la posición de garante.
también hay una circunstancia de homicidio culposo que es muy rebuscada, pero que también puede suceder, que tiene que ver con las personas en riesgo vital en despoblado. Creo que alguna vez también lo mencionamos, que hay una circunstancia hipotética en la cual una persona tenga riesgo de morir en un lugar donde no hay habitantes, y hay una persona que se percata de esta situación y no lo socorre, podría efectivamente ser juzgada por un homicidio por omisión. Es un caso muy, muy específico, aparte de estos que hablamos de la posición de garante. Porque pareciera ser que hay un reproche, porque uno dice, oye, es que si tú no lo asistes va a morir, y parece ser que eres la única persona que lo puede asistir, entonces pareciera ser que tal vez se te podría como imputar esa vida, ¿verdad? Bien. Entonces, ahora vamos a pasar, ¿alguna duda al respecto? ¿No? ¿Algún comentario que quieran hacer? Súper. Ya. Entonces nosotros ahora vamos a saltar a conversar respecto de los homicidios calificados, ¿no es cierto? Y ahí nosotros dijimos que el asesinato es, teóricamente, se le denomina así a ciertas circunstancias de homicidio, dentro de las cuales mencionamos la alevosía, que la alevosía se define algo así como cuando el autor, ¿cierto? Cuando el hechor coloca a la persona, a su víctima, en una situación disminuida de defensa o de indefensión. Es decir, la gente coloca al sujeto pasivo en una situación en que éste ya no se pueda defender. Eso se le denomina a través de dos características, que puede ser la traición o el sobreseguro, ¿ya? La traición se refiere, por ejemplo, a la confianza que puede provocar un vínculo entre las personas. Por ejemplo, eh, yo invito a mi amigo a una fiesta o a un lugar, y en ese lugar yo planeé, ¿cierto?, asesinarlo. Eso es asesinato, porque me estoy valiendo de esta traición, que el derecho considera mucho más reprochable que a que yo haya, ¿cierto?, haberme visto involucrado en una riña, por ejemplo, ¿verdad? Y el sobreseguro es una circunstancia muy similar, pero hace alusión a que yo acomodé las circunstancias para asegurarme que la persona no se pueda defender. Por ejemplo, una emboscada, interceptar a una persona en un lugar donde logro, digamos, de tal manera que no tenga la opción de poder repeler ese ataque, ¿verdad? La traición y el sobreseguro son elementos que podrían diferenciar, ¿cierto?, un homicidio simple de un asesinato, ¿verdad? Bien, hablamos también de promesa remuneratoria, que ya lo conversamos, que es cuando una persona mata a otra con una finalidad, con un premio. Este premio no es necesariamente económico, habíamos mencionado, puede ser un premio de otro tipo, por ejemplo, no sé, pueden ser muchas cosas, ¿no? Incluso también y sucede en la práctica de que se enfrenta a situaciones donde el premio puede ser incluso una recompensa afectiva o sexual, una recompensa de reconocimiento, en particular, en una circunstancia específica. Pame, cuéntanos. ¿Qué pasa? He visto mucha tele. No sé, la típica, secuestran a un ser querido de uno, en el caso mayoritariamente de los padres, secuestran a los hijos y obligan al padre a asesinar a alguien, matar a alguien. Esta persona, por desesperación o por cuidar, efectivamente comete el delito. ¿Eso tiene algún tipo de atenuante? Sí, de hecho, existe una eximente de responsabilidad penal que se denomina la fuerza irresistible, ¿ya? La fuerza irresistible puede ser física como psicológica. Y en ese caso que tú planteas, podríamos estar hablando de una fuerza irresistible psicológica o física incluso. Entonces, sí, podríamos discutir un eximente de responsabilidad. Ni siquiera un eximente, porque ahí O la sea, persona se transformó, no es un homicida, es un medio del autor intelectual, ¿verdad? claro, es Esa que lo sería la pensaba como lógica. en el sicariato, de que efectivamente ahí existe un autor material, pero por una recompensa. Ahora, si es Claro, que me devuelvan a mi ser querido, no sé si la palabra es recompensa, sino claro, que exacto. No, resguardo. no se considera una recompensa en ese caso, al Ah, ok. contrario, porque ahí ya no hay voluntad.
porque la fuerza irresistible es muy poderosa, ¿verdad? Entonces Ah, se considera vale. un medio objeto, un mero objeto. Es como sancionar el cuchillo de quien apuñala, no se puede, ¿verdad? Así como no se Ya. puede sancionar a una persona que está obligada psicológica o Ah, materialmente a hacer algo, ¿verdad? Pero es un buen paralelo, súper interesante. Porque ahí como que le pusimos límite, gracias a tu pregunta, a la, al premio o promesa, ¿verdad? ujú. Claro, Entonces, o sea, si o sea, es una promesa, si matáis a tal persona, te libero un hijo, no libero. te lo mato. Claro, 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 sí. Ya. Eso sería un límite. De hecho, que saltamos a la otra dimensión de la eximente. Súper, buena, buena. Ahora también yo digo premio o promesa porque este premio no necesariamente tiene que ser pagado antes o después para que constituya esta causal, ¿verdad? O sea, yo Ujú. puedo prometerle a alguien un premio o puedo entregárselo, eso no cambia, digamos, la circunstancia. Entonces hablamos de premio o promesa. Don Fabián. Ay, como acotación a lo que decía, a los ejemplos que da la parte, la clase pasada mencionábamos que desde un punto de vista, desde el punto de vista de las leyes noajias, está prohibido que un noagia mate a la persona, aun cuando, por ejemplo, vos estás siendo amenazado y le dicen, si matas a tal o cual persona, a tal o cual persona te dejó libre o dejó libre a su familia. Desde el punto de Mira, vista, desde el punto de vista de las leyes noajias, eso está prohibido. Eh, por otra parte, también, ahí se me había olvidado otro punto relacionado con eso, pero relacionado con, sobre el sicariato. Otra cosa importante, estableciendo un paralelo más que nada, es sobre el sicariato. Bajo las leyes noajias, eh, el sicario como tal se considera un asesino, el asesino, pero el autor intelectual, es decir, la persona que contrata a ese sicario, no se considera como un culpable ante los tribunales de justicia, pero se considera que su sanción viene dada por Dios. Sin embargo, y algo importante de señalar, es que se considera y se autoriza, entre comillas, para que cada estado determine eh, qué sanciones se le puede dar a esta persona, incluyendo penas de muerte distintas a lo que contempla las leyes noajias, ya que las leyes noajias, la transgresión de leyes noajias en general considera la pena de muerte por decapitación. Sin embargo, desde un punto de vista de la halajá, se permite que cada estado determine cuál sería la pena para la persona que contrató un sicario con el fin de disuadir a que esto se repita. bien. Más que nada se lo comenté como está diciendo un paralelo a lo que tú Súper buen comentabas paralelo. ahora. Bueno, acá Fabián, muchas gracias por esa intervención, don Luis. Sí, precisamente eso es lo que quería acotar yo, del tema de que ley no ágida y la legislación chilena. Porque el caso de que estaba hablando, por ejemplo, el bullado caso de la Quintrala, ¿se acuerdan? Que contrató a alguien para que matara a quién era, la esposa o el hermano, no A un sé, montón de gente. la Quintrala. Al Ella, cuñado, varias al personas. cuñado, Al no sé, hermano. mató varios por 8 millones de pesos, no sé cuánto fue que pagó. Gran caleta. Como 5 personas, si no mal recuerdo, Mm. fueron los que efectivamente ella asesinó en un periodo de tiempo. Claro, ella pagaba, no. Entonces ahí la culpable era ella, o sea, ella se lleva la mayor culpa, digamos, por la autora intelectual de todo eso. Claro, Y bueno, bajo las reglas que nosotros hemos conversado, las personas, los autores materiales a los que ella haya pagado, ya el tiro incurre en una circunstancia más grave de homicidio, en la cual implica, ¿verdad?, la promesa remuneratoria. No obstante, caso a caso podremos ir viendo cuáles son las situaciones que podrían eh, darle, digamos, como mayor reproche a las indicaciones que dio ella. Porque también yo creo que la mayoría de los casos sí son circunstancias graves, así como, o sea, circunstancias más graves que el homicidio simple, no quiero decir que no es grave el homicidio simple. Entonces sí, pero habría que ver caso a caso cuáles son las que podrían imputársele. De hecho, por ejemplo, las relacionadas con la traición o incluso con el parricidio, no sé muy bien cuáles son las víctimas, pero también podrían incorporarse. Bien, súper. Entonces habíamos dicho eh,
premio promesa remuneratoria por medio de veneno. Aquí no hay mucho que acotar, la verdad. Es evidente la circunstancia, ¿no? Se parece un poquito a actuar sobre seguro, ¿no? El veneno. Una persona que envenena siempre incurre en una circunstancia de asesinato. Nunca es distinto. Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor al ofendido. Aquí también muy claro, ¿cierto? El ensañamiento implica tomar una acción homicida en la cual implica realizar acciones que van más allá de las necesarias para el efecto de matar, que aumentan de manera ostensible el dolor del ofendido, o sea, causar una muerte dolorosa por el mero fin de que lo sea así. Es una circunstancia que califica este homicidio como un asesinato y debemos decir aquí que es importante distinguir que nos referimos a en tanto la persona esté viva, ¿ya? Es decir, las acciones que realice ensañadas y deliberadas posterior a que esa persona ya no tiene vida, digamos, no se consideran dentro de este análisis. Eh, sí, igual podríamos ver si existe la posibilidad de que esa situación que yo describo podría estar incorporada en otra circunstancia agravante de responsabilidad penal, pero no, en esta nos referimos al sufrimiento vivo, ¿ya? Un poco fuerte, medio escalofrío la situación. Pame. Pame, Volviendo al ejemplo que dio, la- sí, al ejemplo que dio Fabián de empujar a alguien a un pozo, yo entendería que podría calificar más en este delito, al menos acá en Chile, porque hago sufrir a la persona dentro del pozo durante el tiempo, sin alimentación, sin agua, frío, que para mí es parte de tortura. Si bien yo no la estoy ejerciendo físicamente, mi intención era que antes de morir pasara por todas estas vivencias y que por inanición, frío, hipotermia, lo que fuese, terminara falleciendo. Sí, pareciera ser que sí, ¿eh? Me gustó tu postura y adscribo, totalmente, sí. Ahora es importante, ¿cierto? Analizar aquí el foro interno, ¿no? Claro, o sea, si mi De- intención de era que lograr muriera, acreditar la intencionalidad, ¿verdad? Exacto. Bien, se están yendo a acostar los chicos. Y sí, en realidad ha pasado, ya son las 10:05, así que voy a tratar de ir muy rápido. Pero, sin no antes escuchar sus palabras, por favor. Yo quería hacer una pregunta, o sea, de un caso real que pasó, de un pastor en una iglesia pequeña que se le enfermó la hija y no la quiso llevar al médico porque dijo que Dios la iba a sanar y la niña se murió. Eso también es un que cuasi delito Bueno, ahí de estamos, homicidio, ¿no? claro, ahí estamos hablando justamente como delito por omisión, que ¿te acuerdas, Luis, que habíamos mencionado que hay ciertas circunstancias de delitos por omisión y la genérica se llama la posición de garante, en la cual las personas que pueden, por sus omisiones, resultar una muerte, pueden ser sancionadas cuando éstas tienen una posición de garante frente a la persona que ha muerto. Y en ese caso, el padre respecto de la hija la tiene. Entonces, en ese caso, sí, entraríamos en esa clasificación. Delitos por omisión. Homicidio por omisión. De posición de garante. Eso. Muy bien. Buen punto. Gracias. Bien. Me parece que había otra manito por ahí, ¿no? Bien. Hablamos del ensayamiento entonces y ahora vamos a hablar de la última causa, digamos, de asesinato, que es aquella que es ejecutada con premeditación conocida. Es decir, cuando hay premeditación, hay asesinato. Tiene sentido, ¿no? Porque nosotros hemos dicho que parecía ser que para el legislador es más reprochable cuando una persona maquina, ¿cierto? Maquina su actuar que cuando sucede una situación más o menos espontánea o poco reflexiva, ¿no? Como que cuando la persona se da el tiempo de pensar cometer un acto tan atroz, pareciera ser que es más reprochable que cuando la persona lo hace, digamos, de manera irreflexiva. Y mucho más reprochable cuando lo hace de manera obcecada, ¿verdad? Entonces, siempre que hay premeditación, es acreditable porque se ha exteriorizado, porque se puede presumir de su conducta, es una circunstancia que proporciona un castigo mayor, actualmente, ¿verdad?
La premeditación conocida. Bien. Hay otro homicidio que es sancionado de manera muy intensa en nuestro derecho, que es la que se denomina el parricidio. Dentro de este artículo está también el femicidio. El femicidio es un concepto nuevo, porque es un concepto que nace, digamos, hace no muchas décadas, que fue incorporado a nuestra legislación hace algunos años para contemplar ciertas circunstancias parricidas que no estaban consideradas antes, ¿ya? Con parricidio nos referimos a esta descripción que dice la ley: el que, conociendo las relaciones que los ligan, mate a su madre, a su padre, a su hijo o a cualquier otro de sus ascendentes o descendientes, o a quien es o ha sido su cónyuge, su conviviente, será castigado como parricida, ¿ya? Bueno, ahora la norma también dice, si la víctima del delito descrito en el inciso precedente ha sido su cónyuge o la conviviente del autor, lo es o lo ha sido, tendrá por nombre femicidio. Ahí se le da ese reconocimiento nuevo, relativamente nuevo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es un poco enredado, pero es súper simple. Aquí estamos hablando de filiación. En el árbol genealógico, esto no tiene tíos, hermanos, padres, hijos. Aquí está diciendo que es parricidio cuando se comete por alguien en línea recta, es decir, cuando el hijo mata al padre, cuando el padre mata al hijo, el hijo mata a la madre mata al hijo, pero hacia arriba o hacia abajo. Entonces también incluiría a los abuelos, o a los nietos, o a los bisnietos. Es decir, si está en tu línea recta, estoy yo, está mi padre, está mi abuelo, mi bisabuelo, estoy yo, está mis hijos, están mis nietos, mis bisnietos, si estamos en línea recta y alguien mata a otro en esa línea recta, es parricidio. Y por lo tanto, entra en esta calificación agravante. Y además se incorpora, ¿verdad?, los cónyuges o convivientes o excónyuges, exconvivientes, ¿cierto? Parejas. No necesariamente tienen que ser convivientes, ahí como que me voy a autocorregir. Digamos parejas, porque de repente no se da la convivencia, pero la causal igual puede aplicar, ¿verdad? Eh, Parejas, yo creo que el término aplicado, o sea, más apropiado sería aquel. Bien, eso es lo que les quería comentar respecto del homicidio. Súper, vamos, manitos, don Fabián, cuéntenos. O sea, más que nada era una petición. O sea, podría abordar, si es posible, de manera breve, lo referente a aspectos como la eutanasia, por ejemplo. Lo que, Ya, bueno, sobre el aborto ya mencionaste, pero por ejemplo, sí. respecto a la eutanasia, que Ah, sí. igual es importante mencionar, y también sobre un poco sobre lo que ha pasado respecto a la pena capital. Acá en Chile, bueno, actualmente no hay pena capital, pero salvo en casos de traición a la patria, según entiendo. Mm, ¿Podrías abordar esos dos puntos? Pero de sí, manera muy sí. breve. Vale, entonces dijimos el caso de la eutanasia y el caso de la Pena pena de capital. muerte. La pena de muerte. Bien, ¿La eutanasia no súper, sería como el homicidio, o sea, el suicidio asistido? exactamente. Sí, tal cual. Bueno, Pame ya lo respondió. Eh, Ah, buen punto. Bien, claro, justamente, bueno, ahí igual hay unos elementos interesantes que podríamos mencionar. Primero, ¿qué entendemos por muerte? ¿Ya? Porque en la modernidad nosotros tenemos un concepto que es un poquito más complejo, que se le denomina la muerte clínica, ¿ya? Entonces, nosotros cuando decimos que una persona ha muerto en términos jurídicos, no nos referimos a que sus funciones vitales están apagadas todas, sino que nos referimos a que eh, su cerebro, digamos, no logra cumplir con las funciones propias que le dan las cualidades, ¿ya? Para efectos de cualquier tipo de análisis más eh, rebuscado. Entonces, digamos que cuando hay muerte clínica, la persona está biológicamente viva y se le puede eventualmente suspender, por ejemplo, la Soporte máquina vital. que lo soporta, claro. Entonces, Pero eso es cuando en hay, eso, se le llama comúnmente muerte cerebral, ¿o no? claro, la muerte es la muerte cerebral en términos técnicos, como en términos Más médicos. populares. Tenía entendido que la muerte clínica era cuando a veces se hacía Bueno, que actividad cardíaca, no me equivoco, ya, versus la muerte cerebral. Tenía esa duda. eso, ya, Mm. pero mira, no soy médico, así que confío mucho más en tu planteamiento, pero jurídicamente nosotros solemos
llegar a ese punto y escudriñar esos elementos para hablar de la asistencia al suicidio eventualmente, porque justamente hay una brecha entre la detención de las funciones biológicas y la muerte en la cual participar genere, digamos, un reproche, ¿verdad? Es decir, que si no estamos ante una situación de una muerte clínica, o sea, perdón, cuando estamos en la situación de que no hay una muerte biológica, pero sí hay una muerte clínica, no existe el reproche, ¿verdad? Entonces, para hablar de eso tendríamos que remitirnos a ese tipo de funciones vitales, que son como un poquito previas en un proceso de muerte, ¿verdad? Entonces, claro, justamente llegamos ahí y, por ejemplo, en el caso de suicidio asistido, tenemos que comprender que es una circunstancia, ¿cierto?, que es menos reprochada por el derecho, pero implicaría el consentimiento en ese caso, ¿verdad? Porque si no hubiese consentimiento, no hubiese sido asistido, sino que habría un homicidio, que podríamos encauzarlo en todas las definiciones que hemos revisado. Revisar uno por uno si tal vez esa situación en particular encaje en alguna, ¿verdad? Y bien, eso es lo que te puedo comentar, tal vez algo más, algo más rebuscado, pero claro, eso es el principio, la lógica, cómo se abordaría en el derecho penal chileno. Justamente lo que dice Pame. Respecto de ya, habíamos hablado de la pena capital. Mira, la verdad, siendo sincero, no me gustaría remitirme a aquello, ¿por qué? Porque estamos hablando de normas de un sistema que yo no manejo porque no lo estudiamos normalmente en nuestro curso, normalmente lo que implica las normas que regulan las cortes marciales. Lo que puedo decir en general es algo que yo creo que ustedes lo saben, y es que en Chile, lo que lo habíamos comentado, en Occidente tenemos un sistema de derecho en el cual distintos tribunales conocen distintos asuntos, dependiendo de la materia, y hay un tribunal que no pertenece técnicamente al Poder Judicial, que juzga, ¿cierto? Conoce asuntos relativos al orden del ejercicio marcial, ¿verdad? Estos se conocen como tribunales militares, y las normas que regulan, ¿cierto? Conductas típicas, es decir, conductas sancionables en el orden del ejercicio militar, tienen competencia en aquellos tribunales, y en aquellos tribunales se reconoce la pena de muerte en circunstancias determinadas que tienen que ver con el estado de guerra, ¿cierto? Y con las conductas relativas a proporcionar eh, espionaje y herramientas, ¿cierto?, que permitan al enemigo en guerra a valerse de esta información para causar ciertos efectos dañinos para los intereses nacionales, ¿verdad? O sea, No, una persona civil no podría, un civil cualquiera, someterse a esas cosas porque es civil. O sea, son leyes ahí, como mira, exclusivas para su... en principio, sí, en principio es cierto, pero nosotros siempre, existe mucha discusión jurídica al respecto, porque justamente muchas veces se considera que estos tribunales a veces conocen asuntos que no deberían conocer, a veces se da esa discusión. Por ejemplo, de hecho, ahora mismo, a veces hay ciertos funcionarios de estas instituciones que se han visto involucrados en procesos penales por conductas que no se consideran por los juristas como conductas que deberían ser conocidas en tribunales marciales, sino en tribunales ordinarios. No obstante, han sido conocidos en tribunales marciales. Entonces, No, pero al revés, un hay una civil, discusión, yo pero parte... no, en principio no, a menos que de repente hay personas entiendo yo, esto no se lo tomen tan literal porque no soy experto en la materia, pero a veces hay personas que son civiles, pero que tienen que prestar servicio de todas maneras en casos de guerra, en actividades militares, en esas actividades también Ya, podrían verse involucrados ya, en ya. un proceso marcial, ¿verdad? Ah, ok. Eso lo digo con mucha cautela, porque de verdad que no tengo estudios profundos respecto del tema, tengo que confesarles eso. O sea, entendería también que un Nunca seré abogado un civil no juez militar. podría nunca, nunca podría defender a alguien en una corte marcial tampoco. Un abogado civil. O sea, los abogados civiles sí podrían tramitar, sí, en una corte marcial, sí, eventualmente, sí podrían. Pero no así podría en principio imputársele un delito que conoce una corte marcial a una persona civil, en principio no, Sí. pero
Complicado el Insisto, tema. lo digo con mucha cautela, sí. Pues tendría que prepararme para responder una pregunta tan compleja, querido Fabián y Pame. Lo siento. No, pero muchas gracias, Juan, por la exposición, porque igual es un tema, Sí, me imagino que difícil de abordar. sí, es difícil. Bueno, es difícil en el contexto como de la malla disciplinar que uno tiene en realidad, ¿sabes? Pero para otra persona es seguro que es más fácil responder esas preguntas. Pero escapa de mi campo. Es muy raro eso, estudiarlo. Uno tiene que dedicarse, yo creo que en un posgrado para, digamos, prepararse de esas materias. No existe, digamos, el ramo, justicia militar. Sí, no existe. Bien, eso. Bueno, siendo las 10:18, creo que podríamos hacer una vuelta más de preguntas, de comentarios, antes de despedirnos. ¿Les parece? Bien. Yo iba a hacer una pregunta, un comentario. No sé. Hemos estado hablando, por ejemplo, ya de asesinato, de homicidio. No sé, po, una persona atropelló y mató a 5, etcétera. Y, y en este caso que está ahora vigente, el incendio de Viña que lo provocó la persona y murieron 137. O sea, ¿cómo se califica eso? Si por el acto de esa persona murieron 137 personas, eso No, ya tiene es una una calificación. brutalidad, claro. No, o sea, 140 lucas más encima, o sea, no, 430 lucas. no, y de hecho, el delito de incendio, bueno, es algo que no les mencioné, pero que gracias a la pregunta de Luis hace muy atingente plantear. Hay ciertas circunstancias o ciertos delitos que cuando están acompañados por el homicidio tienen sanciones que son las máximas que contempla el derecho penal. Por ejemplo, voy a mencionar algunas. El robo con homicidio. ¿Ya? El robo con homicidio implica la sanción más alta que contempla el derecho penal civil. Vamos a tener que especificar que es el presidio perpetuo calificado. ¿Verdad? Eh, el incendio con resultado de muerte es un delito muy exacerbadamente grave. O sea, imagínate el incendio con resultado de muerte, una cantidad de muerte tremenda. Podría haber una discusión jurídica respecto de cómo se tiene que abordar, si se tiene que sancionar directamente por cada persona que Personas. fallece en el incendio, o bien como un hecho típico que trae como resultado esa cantidad de muertes, que sería distinto a la ponderación. Pero de todas maneras, esas penas van a ser penas, eh, van a ser las penas más altas que contempla el ordenamiento, claramente, claramente. Además, también es O importante para sea, el se van tribunal abordar, preciosos, sí o sí. si, con el tipo, mucho tiempo. Y además también el derecho debe considerar la capacidad de poder estimar, visualizar las consecuencias. Y estamos hablando de personas que tienen capacidades técnicas particulares respecto de ese tipo de situaciones. Entonces eso lo hace aún más evidente el reproche. Entonces la posibilidad de que le vaya bien a esa persona es inexistente, según yo, ¿no? Porque se dan todas las circunstancias peores que se podrían dar en la materia de ese tipo de delitos. La otra pregunta, con relación a que he escuchado yo, por ejemplo, ya una persona por un delito fue condenada a cadena perpetua, me dicen. Y en otros casos dicen, esta persona fue condenada a 325 años. O sea, Ujú. ¿cómo se relaciona eso? O sea, Súper, 325 años nadie los va a vivir. súper buena pregunta. Súper buena pregunta, Luis. Mira, Me hizo a recordar el caso veces, de Krasnov. ¿cómo? Me hizo recordar el caso de Krasnov, que está condenado a cientos Ah, de años de cárcel. claro, Esas claro. son Sí, cadenas perpetuas consecutivas, ¿no? claro, es que, por ahí va. Mira, lo que pasa es que cuando una persona se le condena por distintos delitos, debe en principio cumplir todas sus condenas una a la vez, ¿verdad? Entonces, si a mí se me condena, o a alguien se le condena, a mí no, se le condena a 10 años de presidio por una razón y a 5 años de presidio por otra, va a cumplir 15, ¿verdad? Entonces, los medios se habla de 15 años, pero en realidad estamos hablando de dos condenas distintas que se pegan, ¿verdad? Pero en el caso de la sanción, la pena conocida como presidio, podemos hacer una distinción, ¿ya? El presidio perpetuo es en principio una condena indefinida, ¿verdad? Presidio perpetuo, o sea, tú te vas a la cárcel para siempre. Eso es lo que uno entiende a grandes rasgos. Pero hay que tener en cuenta algo.
Cuando las personas cumplen una pena de presidio, por distintas razones, principalmente relacionadas con la conducta, las personas pueden optar a un cumplimiento alternativo después de haber cumplido una gran parte de su condena. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Una persona que fue condenada a 5 años de presidio, al tercer año puede optar a que esos últimos 2 años los cumpla en una libertad atenuada, ¿verdad? Eso podría ser, por ejemplo, con una salida parcial para desempeñar un trabajo o con una reclusión en su domicilio, al momento de culminar, digamos, la última parte de su pena, ¿verdad? Eso se llama cumplimiento alternativo, ¿cierto? Relativo a la buena conducta. Y eso tiene que ver también con un principio del derecho que tiene que ver con que no solamente hay una finalidad punitiva, también existe la idea de reivindicar, resarcir y de mejorar. Entonces, tal vez será mejor que la persona se sociabilice de manera paulatina en el mundo laboral, en la vida familiar, para que después cuando salga tenga algo a que afirmarse y no vuelva a la cárcel, ¿verdad? Eso más o menos es la idea. Y uno diría, bueno, pero en el presidio perpetuo eso aplicaría, pero si se va a quedar para siempre. Sí aplicaría. En el presidio perpetuo simple, que es una sanción, solamente la persona podría optar a estos cumplimientos alternativos después de haber cumplido 20 años efectivos de cárcel. O sea, cuando uno dice presidio perpetuo simple, está diciendo en la cárcel mínimo 20 años. Y después, eventualmente, podría optar a un cumplimiento alternativo que le permita cumplir su pena de una manera distinta al presidio, o distinta al presidio, digamos, completo. Y en el caso del presidio perpetuo calificado, que sería la sanción máxima que contempla el ordenamiento jurídico, es lo mismo, pero desde los 40 años. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, ya estamos hablando de una persona de 30 años condenada por presidio perpetuo calificado, va a cumplir 40, 50, 60, 70 años, y después a los 70 años va a eventualmente poder postular a cumplir de manera alternativa su condena, dependiendo si se cumplen los requisitos establecidos para aquello, que no los vamos a dar, pero están relacionados con ciertos méritos que pueden ir generando, digamos, en su proceso de prisión. Eso, Luis, es la respuesta. O sea, considerando una persona que tenga, por ejemplo, 80 años de condena eh, y tenga 70 años de edad, o sea, va a ser imposible que pueda optar al beneficio porque no va a alcanzar a cumplir ni la mitad de la condena. Claro, no por O- esas razones, claro. Mm. Claro, no por esas razones, ¿verdad? Exactamente. Ahora, si una persona tiene una condena de 80 años, definitivamente tiene más de una condena, porque el presidio mayor en su grado máximo llega hasta los 20 años y después vienen los presidios perpetuos. Se debe haber juntado, digamos, algunas cuantas condenas para llegar a tener una pena de 80 años, ¿verdad? Como el caso de Krasnov, que efectivamente cometió muchos delitos, ¿verdad? Después se le juntaron como siglos de... Ojalá lo cumpliera todo, pero se va a morir antes. Claro, o sea, ni los 120 le van a alcanzar. Así que bien. Eso, chicos. Nada, yo me despido y que estén muy bien. Espero que haya sido fructífero, que hayan disfrutado y que les sirva para aumentar su acervo de experiencias. Un abrazo. Gracias, Cuídense Juan. mucho. Muchas Bueno, gracias por tu Estamos hablando. exposición, de verdad. Gusto, Te agradezco, chicos. Que estén muy fue bien. interesante. Gracias a muchas todos. gracias, gracias. Cuídense. Chao, chao. Abrazos. Chao, chao. Un Descansen, abrazo. que estén muy Nos bien. vemos. Chao, que Chao. estén bien. Chao.